Hola, bienvenidos al podcast de UA. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre nuestros inicios y cómo comenzó todo este viaje. En este capítulo les vamos a contar cómo pasamos de tener una idea a materializarla, cómo pasamos de la percepción de los hongos, de los psicodélicos a los adaptógenos. Entre la psilocibina y los adaptógenos empezamos a notar similitudes. En nuestra exploración, digamos que el primer adaptógeno que llega es el melena de león, que también es un hongo. Y cuando uno piensa en psilocibina, lo primero que piensa es neurogénesis. Y el melena de león lo que genera es neuroplasticidad, que también tiene que ver con interconexiones neuronales y como potenciación o generar mejoras en cómo funcionan los procesos cognitivos y el cerebro. Pues es que los psicodélicos, cuando uno habla de psicodélicos o cuando le hablan a uno de psicodélicos, uno dice un vuelo, me voy a ir a otro lado, no sé dónde voy a estar. Y asentar como unos beneficios de los psicodélicos cuando se toman en dosis bajas, que también se pueden encontrar en los adaptógenos, ese fue como el camino para empezar a indagar acerca de otros hongos. Sí, de hecho así fue. Empezamos como con el tema neuronal y en el tema neuronal encontramos que el melena de león podría suplir efectos que hacía la psilocibina y por ahí empezamos la exploración, como vos decís. Entonces ya desmarcándonos, digamos, de todo el tema de psicodélicos, comenzamos a explorar muy duro melena de león, que como bien lo dije es un hongo alimenticio porque se utiliza también para cocinar y para preparar platos, pero su potencial terapéutico está ligado específicamente a las neuronas, tanto las que hay en el cerebro como las que hay en el segundo cerebro, que es el intestino. Digamos que a raíz de eso empezamos a hacer exploración nosotros con el melena de león, con nuestros seres queridos y amigos, y encontramos que no solo potenciaba el enfoque, la claridad mental y como nos ayudaba a salir de ese brain fog o esa niebla mental que había quedado post pandemia, sino que además muchas personas se acercaban como, hey, parce, volví a ir al baño. Yo Sí, recuerdo, se abre el estreñimiento. exacto, Sí. recuerdo un parcero de Alejo que me abordó un día y me dijo, parce, Alejo no hacía sino háblame de melena para el enfoque, y el enfoque, listo, vamos a tomar el melena, pero volví a ir al baño y me abrazaba como, parce, volví a ir al baño, dígame qué necesita de mí para que nunca se acabe el melena, volví a ir al baño, ¿sí o qué? Entonces a raíz del melena, digamos, empezamos a ampliar el portafolio, o empezamos a explorar qué otros hongos o qué otros adaptógenos podríamos incluir, y como estábamos pues con el tema de los hongos, cultivo de ganoderma, encontramos que habían otros dos hongos además del melena que ya se empezaban a hablar terapéuticamente en el mundo. A mí me parece muy bacano que nos hemos fijado en nosotros mismos y en los seres queridos, como en esas afecciones del día a día para ir a encontrar cómo balancear esos desbalances, cómo ir a solucionar ese tipo de cosas. Por ejemplo, con el ganoderma, que decíamos, parce, este parcero solo vive enfermo, que es un parcero que tenemos en común. Vive enfermo, se mantiene de gripa en gripa, llega el ganoderma y empezamos a estudiar bastante sobre cómo fortalece el sistema inmune, cómo puede ayudar en términos de alergias inclusive. Entonces empezamos a profundizar en esto, a encontrar estudios científicos, a encontrar todo el soporte, que me parece que es un hongo increíble. Para mí ha sido algo que inclusive nos ha llevado a encontrar usos propios. Hablo acá por mí, porque he encontrado la forma de, cuando siento que mi sistema inmune necesita un boost, ir a consumir ganoderma de una forma específica para lograr trascender o sacar las enfermedades que lleguen de una forma muy rápida o ni siquiera llegar a ellas, ni siquiera enfermar. Nosotros estamos acostumbrados siempre a que si nos da una dolencia o si tenemos un malestar, vamos a la farmacia y nos tomamos alguna cosa que nos quita esa dolencia. Y los adaptógenos lo que nos han mostrado es cómo podemos fortalecer los sistemas del cuerpo. Entonces el sistema inmune, cómo podemos tener más energía, cómo podemos concentrarnos mejor. Entonces sí, hablábamos del melena, luego el ganoderma llegó, pues el ganoderma era más conocido hasta el momento por el café que mencionaba Leo en el primer capítulo, que también para nosotros fue un poco como, parce, venga, no es el café, yo creo personalmente que el negocio del café con ganoderma de alguna manera le restó importancia al activo,
pero pues entrando uno realmente a lo que hace el Ganoderma es impresionante. Y Pues también después, se le debe a eso que la gente Pues que lo conozca, digamos, conozca, que lo haya escuchado porque alguna vez, hay pero una- no que sepa realmente su potencial. no, claro, pero hay una cosa que a mí me parecía muy compleja y aún me parece muy compleja y es cuando decimos, venga, es que nosotros encapsulamos hongos, la gente dice, uy, no, nena, no, pues los hongos son igual a un viaje psicodélico. Y quitar ese Ese paradigma, estigma. ese estigma, ha sido también complejo, pero gracias a ese café que hablaba de Ganoderma, la gente empezó a entender que había unos hongos que no eran psicodélicos, o sea, que no eran fundamentalmente para volar. después encontramos el tercer hongo que se llama Cordyceps militaris, que ese también ha planteado como que cada uno ha planteado sus desafíos en Ujú. comunicación, porque en una serie utilizaron ese hongo para decir que era un hongo parasitario que se apoderaba de la gente y los volvía zombies. Y para nosotros era uno muy interesante, era un hongo muy interesante porque generaba energía, generaba mayor capacidad pulmonar, o sea, es como que naturalmente el Cordyceps ayuda a las células o a la mitocondria, que es el organelo de la célula que produce la energía. Entonces, digamos que naturalmente uno sentía más energía, no estabas parasitado, no te volvías zombie, por el contrario, sentías más power para hacer las cosas del día a día sin picos y sin caídas como por ejemplo genera la cafeína o una bebida energizante. Entonces nos enfocamos inicialmente en esos tres hongos, a hablar de ellos, a comunicarlos y en mi caso por ejemplo llegan dos productos más que son la ashwagandha y el mullein, ya no son hongos sino plantas adaptógenas que son súper importantes y han sido súper interesantes porque la ashwagandha, por ejemplo, viene de una historia personal familiar donde personas que han sufrido cercanas a mí crisis de ansiedad, depresión, han consumido y han usado ashwagandha y se les nota la mejoría. Es decir, la ashwagandha lo que hace es que reduce el cortisol y reducir el cortisol, que es la hormona que el cuerpo se libera cuando se siente estresado, es súper interesante porque alrededor de eso se desprenden un montón de cosas. No es solo el estrés de, uy, parce, me estresé, sino que el cuerpo en el estado natural y en la manera como vivimos siempre está siendo como atacado, por decirlo de alguna manera, de las condiciones adversas. En realidad yo creo que somos como una planta, pues que la planta necesita unas cantidades de luz específicas, unos nutrientes específicos y si la planta no tiene eso, se estresa, entonces empieza a poner las hojitas amarillas o se le caen porque la planta se estresó e intentando sobrevivir modifica la manera como ella se comporta. El cuerpo funciona exactamente igual, solo que uno no lo nota. Y al reducir el cortisol con la ashwagandha hay muchas cosas que cambian. Inicialmente pues la gente, la literatura, nos basamos en ciencia inicialmente, y luego las personas reportan que duermen mejor, que están menos deprimidas, que el cuerpo funciona mejor. Claro, tienen menos picos emocionales, o sea, en la casa están más Sí, tranquilos. mucho más equilibrio Si emocional. salís a manejar y no te estallas cuando se te atraviesa un carro, pasa siempre. Pero cuando hemos notado que algunas personas que consumen ashwagandha, la mayoría tienen menores picos emocionales y eso les da más como tranquilidad y más coherencia como con la vida. Y aparte hay otras cosas que hemos podido identificar. Por ejemplo, llegan personas que dicen, no, es que no tengo energía en el día. Pero cuando les preguntamos si están durmiendo, dicen, no, es que pasó súper mala noche. En realidad no es que no tengas energía, es que no estás durmiendo de forma adecuada. Y viene la ashwagandha a regular el ciclo de sueño, a regular para que el descanso sea profundo, sea reparador y puedas tener la energía necesaria para el día siguiente. Entonces ya teníamos los tres hongos, melena de león, ganoderma, cordyceps y la ashwagandha. Y de alguna manera después de varios COVID que me dieron, no sé, supongo que 4 o 5 veces tuve una gripa muy fuerte. Y yo decía, parce, me está alcanzando demasiado, los pulmones no están funcionando igual. Y yo en la exploración de activos les decía, necesitamos algo para los pulmones. Yo pensaba en mí porque en realidad estaba estresado, yo decía, algo me está pasando, voy a morir de los pulmones. Y encontré otra planta que también es un adaptógeno que se llama gordolow o mullein, que principalmente lo que hace es limpiar los pulmones, ayudar a expectorar, aflojar como el moco que uno tiene, porque en realidad de la contaminación, de la vida loca, pues de haber vapeado o fumado, de que uno en realidad nunca es consciente de la importancia de la respiración. Yo encuentro esta planta y la empiezo a ensayar en mí y fue increíble el cambio que yo noté y pues se convirtió en un producto más que ha tenido muy buen feedback, o sea, incluso
una amiga hace poco nos decía, si ustedes no saben, necesito relanzar ese producto, o sea, como que por favor hagamos algo con él. Porque la verdad es que cuando las personas han utilizado los adaptógenos, o por lo menos los adaptógenos de nosotros, nos han manifestado mejoría en cada una de las áreas que la literatura nos había llevado a utilizar ese activo. Que me parece muy importante eso que estás diciendo, como profundizar un poco ahí, porque se trata de que nosotros nos hemos encargado de hacer búsqueda y de encontrar componentes de alta potencia, componentes de buena, que se puedan digerir de buena manera, componentes que sean realmente funcionales, y somos nuestros primeros conejillos de indias siempre para poder llegar a lo que queremos llegar. El proceso de conseguir materias primas confiables fue complejo al principio. En realidad nos encantaría poder cultivar todo, nos encantaría poder hacer todo desde cero, pero entender los requerimientos del cuerpo desde la literatura y lo que deberíamos consumir nos hubiera exigido cultivar en cantidades demasiado altas para poder llegar a lo que queremos entregar, que es una dosis estandarizada y que nosotros sabemos que funciona en la media, de acuerdo a la literatura. Y también en cuanto a la tecnología a nivel de extracción, que fue por eso que te fuiste a estudiar. Entonces, en ese sentido, hicimos un viaje a Estados Unidos donde eh, hice un curso de extracción de hongos, donde entendíamos la diferencia de los componentes y la diferencia de los tipos de componentes que uno puede usar, digamos, a la hora de trabajar con este tipo de activos que son tan nuevos. Estuvimos buscando mucho, no solo la manera de nosotros hacerlo, sino como que de cada activo encontramos que hay países que son potencia en la producción de esos activos o de esos adaptógenos porque los han usado tradicionalmente, pues entonces la mayoría de los hongos son producidos en China y lo que nosotros nos enfocamos y con el conocimiento que habíamos adquirido a través de ese curso en Estados Unidos fue a entender cuáles eran las pruebas técnicas y de laboratorio que se debían hacer para entender que el activo cumplía como con las condiciones de calidad. Entonces temas de metales pesados, temas de cuánta materia prima se utiliza, en qué dilución o en qué concentración para llegar a determinadas cosas, digamos, para nosotros fue súper importante. Tuvimos como 3 proveedores antes de llegar al que en este momento nos satisface, pues porque es el que encontramos que funciona en la mayoría de las personas, que no tenemos trazas de metales pesados, que no hemos tenido efectos adversos. Fue un camino llegar a esos activos para encontrar que funcionaban, como digo, en la mayoría de las personas. Y en esa misma búsqueda en simultánea estar buscando todos los soportes científicos, todos los estudios, las dosificaciones adecuadas, porque es lo que vos decías ahora en el primer capítulo, es un tema de que eh, todo puede ser, si consumís más de una sustancia y te pasas de la dosis adecuada, te va a generar una afección o algún efecto adverso. Entonces, profundizar en cómo llevar estas sustancias de la mejor manera, de la forma más adecuada, contundente y menos, sin llegar a tener efectos adversos y menos impactante de mala manera hacia el ser humano. Mientras el producto estaba tomando forma, llegó un parcero y empezamos pues como un desarrollo de marca que era un poquito complejo, eso lo sabíamos nosotros, porque la idea de UVA nacía de un punto muy loco, pues que era nuestra propia exploración y como el entendimiento del cuerpo. Y comunicarle eso a una agencia o a un diseñador era complejo y de hecho nosotros salíamos de las primeras reuniones con las personas Pero que nos estaban haciendo la marca. sigue siendo complejo, es que es un producto diferente, sigue siendo complejo comunicar qué queremos hacer, cómo queremos que se vea, cómo queremos que la gente lo vea y cómo queremos eh, mostrar qué es lo que pasa con nosotros cuando consumimos adaptógenos. Eso es complejo. Exacto, entonces nosotros salíamos de esas primeras reuniones y nos mirábamos como, parce, ¿le viste la cara? No Yo entendió. creo que no nos entendió nada, entendió pues la era idea. como hablando en chino, nosotros también diciendo lo que decías antes de cómo se expresa el cuerpo, incluyendo adaptógenos en el día a día, ¿sí? Entonces ahí tuvimos como nuestro primer percance o nuestro primer problema o inconveniente y fue que la marca se desarrolló alrededor de como la categoría de bienestar.
que para nosotros era como, parce, la categoría de bienestar, que pues todo el mundo medita, todo el mundo hace yoga, todo el mundo es super zen, y en realidad la vida no es eso, pues la vida, en realidad todos tenemos desafíos, no tenemos tiempo para meditar, quisiéramos meditar y no nos da la energía, entonces la marca inicial estaba muy diseñada alrededor de esa categoría de bienestar, que es lo normal, pues que uno ve que todo el mundo habla del bienestar y de la conciencia y de temas que ya se han vuelto como cliché, y nos dieron el primer logo que nos había encantado. Pues Era como la cabeza de un alien, era como No, todo. era perfecto. Estaba O sea, bien cuando yo ejecutado. lo vi, con la Fue- explicación que fue- tuvo sobre cómo los cuatro elementos y el éter estaban ahí, cómo la tierra y lo que nosotros queríamos transmitir a través de esos componentes naturales lo expresaba el logo símbolo. Yo salí de esa reunión feliz. Fue tan chimba que ya habíamos hablado con un tatuador para tatuarnos ese logo en el cuello. Cuando Sebas dice, "Nea, hay una spa de uñas en Bogotá que tiene ese mismo símbolo". Hice una búsqueda de la imagen. Yo estaba en una hamaca, marica, y como que meditando ese tatuaje. Mm. Y me senté y dije, hay que googlear esto. Y lo googleé y era una imagen como de Free Pig, gratis, o sea, ni siquiera era como versión premium, sino gratis, que ya estaba siendo utilizado como en un spa en Bogotá. Tendríamos las uñas lindas. Y yo, parce, mira esto. Eso fue el primer caos porque hacer Ya empresas habíamos complejas, hecho etiquetas ya habíamos iniciales, hecho las etiquetas, primeras, sí, sí. claro, ya habíamos hecho Y etiquetas parce, todo estaba iniciales, listo. habíamos Yo cuadrado, claro, yo también tengo, hay que recordar, no lo tengo en el cuello. Ya habíamos impreso etiquetas, eso todo, obvio, se perdió. Pero gracias a Dios. O sea, qué bacano habernos dado cuenta antes no solo de tatuárnoslo, sino de haber salido realmente a un mercado. Qué chimba los procesos de hacer empresa, de generar una idea en la cabeza, de sentarse, de bueno, miremos qué queremos decir con el símbolo, qué queremos que diga el nombre, cuáles colores, cuáles productos, a veces nos jalamos el pelo y ese proceso ha sido una locura. Y ese mismo proceso inclusive nos llevó a entender que no queríamos hacer parte como de esa categoría de bienestar como la estabas explicando vos, porque no es la realidad. Sí son herramientas, claro, los adaptógenos, la meditación, el ejercicio son herramientas, pero va pasando la vida y tenés una cantidad de fluctuación. Entonces Como empezamos a construcción. enfocarlo de esa manera, Sí. como rompamos la categoría. No No nos seamos- quedemos ahí simplemente diciendo a la persona así, consumís esto y vas a flotar, no es así. ¿No? Consumís esto y vas a tener la oportunidad de observar tu organismo y tu vida de forma diferente y de tener un mejor vivir, pero el actor principal en esto sos vos, sos el que está tomando la decisión y el que tiene que decidir ir a poner un orden y a cambiar ese vivir. Parce, después de eso yo venía diciéndole a Juli, como en el operativo hablábamos más, y yo le decía, parce, hay un parcero que es diseñador, y yo siento que deberíamos hacer algo con ese man. Y yo le decía, parce, yo creo que ese man tiene buen ojo, yo creo que ese man hace marca. Y también fue como que desde el dinero que ya nos habíamos gastado, porque obviamente estábamos empezando con las uñas, o sea, con las uñas en el sentido es que a pesar que teníamos inversión y capital, uno tiene que cuidar ese capital lo más que pueda para no chirriárselo, pues no gastárselo de una, porque después va a necesitar capital de trabajo. Entonces yo le decía, hablemos con el parcero, yo creo que él tiene buen ojo y lo que nos cobre. Y llegó él y creo que lo que más hizo match con él fue que entendía la locura. Entonces ya Nos cuando ya sentamos a hablar empezamos toda una tarde. a encontrar como las personas a las que nosotros le expresábamos la idea desde el punto en el que estábamos y empezaban a conectar y a entender, a lo mejor porque habían hecho procesos terapéuticos parecidos a los nuestros, y empezaban a entender cómo nosotros queríamos expresar la marca, como decía Leo, materializarla. Entonces ya llega este parcero, Pacho, te queremos. Uf. Y como que entendió todo, hizo un, ¿cómo se llama? Ese primer escrito que hizo acerca de la No, marca. es que nos parchamos toda una tarde a hablar de eso, de no solo de la marca, sino de la vida misma y de lo que, de las percepciones o de la forma en la que cada uno de nosotros veía la vida, y él fue cogiendo esas ideas para plasmar después y empezar a presentar esas alternativas, ¿no? Fue impresionante.
Entonces ahí ya fue como la evolución de lo primero al siguiente nivel, pues, o sea, obviamente ya nosotros asustados buscando el logo que no pase, no lo vas a coger de Free Pick, por favor, el man no hizo toda la conceptualización, nos presentó Dos hermoso, alternativas, cuando de nos hecho. presentó las dos alternativas, que de hecho nos las presentó y era difícil de elegir, o sea, como que ya no fue como así, es súper obvia esta, sino que nosotros como, uy, parce, ¿ahora qué vamos a hacer? Ujú. Y entre esas dos alternativas hicimos como una mezcla y ahí fue que surgió lo que tenemos ahora. Sí. Entonces, sigue la historia, teníamos diseño, teníamos marca, pero necesitábamos un equipo creativo que fuera capaz de poner en redes lo que ya más o menos teníamos nosotros en la cabeza con el diseñador. Sí, de poder descargar todo eso. Y llegó cualquiera. Y llegó cualquiera. Llegó cualquiera a ponerse un ¿Quién reto no es cualquiera? tremendo. Llegó a ponerse un reto tremendo porque era desde la percepción de cada uno de nosotros y el entendimiento de la marca, poder bajar eso a un nivel gráfico. Eso es un reto muy... Y ellos lo pudieron conceptualizar y entendieron hicieron la propuesta de romper la categoría a través de la comunicación que hoy hacemos, que es invitar a la gente a que hackee su realidad. Cualquiera, parce. Gracias.